Primera de Juan capítulo 5 versículo 19, no lo busquen, pero tomen nota porque este es un texto clave. Dice: el mundo entero está bajo el poder del maligno. Por eso están las cosas como están, por eso el mundo está en guerra, hay muchísimas cosas que afectan, dañan, destruyen a la humanidad y mucha gente está sufriendo demasiado. Y quiero agregar lo que me gusta agregar muchas veces: innecesariamente. Porque Cristo vino para liberarnos, Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Sin embargo, algunos parece que todavía no se han enterado. Algunos todavía están sufriendo distintas batallas, distintos percances que les traen mucho dolor. Por eso vamos a ver este tema. Acompáñenme al libro de Apocalipsis capítulo 5 del versículo 1 al 5. Vamos a ver allí lo que acabo de decirles y de cómo se refiere a Jesucristo este texto. Dice Apocalipsis capítulo 5 del 1 al 5: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el que estaba sentado en el trono es Dios, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Eso quiere decir que estaba sellado, clausurado. Ahí nadie se podía meter. Ese libro estaba absolutamente cerrado. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. En otras palabras, gritaba: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Fíjense qué importante es esto y qué delicado. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. El que está hablando es el apóstol Juan, el autor del libro de Apocalipsis, acuérdense, estaba confinado en la isla de Patmos. Él había sido expatriado, deportado y estaba allí sufriendo prácticamente un cautiverio, y allí tuvo esta gloriosa revelación de las últimas cosas. Y él lloraba por lo que estaba viendo. ¿Cómo? ¿No hay nadie digno de abrir el libro? ¿No hay nadie digno de que este libro se abra? Y dice: y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de David, la raíz de David, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es Jesucristo, el único que ha vencido. Cuando él murió, estuvo 3 días sepultado, en el sentido de que no es que se quedó allí en la tumba. Dice la Biblia que él descendió a los infiernos y le arrebató al diablo las llaves de la muerte y resucitó. Por eso dice la Biblia que él tiene vida y vida eterna, y él es el primogénito de los que resucitan. Por eso Jesús venció, absolutamente venció. La mayoría de la gente que muere, si ha vencido, se va a notar eso ante el trono de Dios. Nosotros ninguno de los vivos podemos jactarnos, decir hemos vencido. Estamos venciendo y podemos hasta decir somos más que vencedores, pero solamente cuando estemos en la misma presencia de Dios, ahí vamos a decir: he vencido, he mantenido mi fe. Pero mientras tanto no hayamos muerto, mientras tanto estemos en este mundo, tenemos que pelear la buena batalla y mantener nuestra fe y alejarnos de las tentaciones y vivir una vida de victoria todo el tiempo. Por eso Jesús es nuestro ejemplo. No hay otro mejor. Él ha vencido, por lo tanto se convierte en nuestro modelo. Y nosotros tenemos que permanentemente mirarlo a Él. Por eso dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el que
dio origen a la fe, pero también la consumó. Y nosotros vamos a consumar nuestra fe cuando estemos en su misma presencia. He acabado la carrera. Puedo decir consumado es cuando esté cara a cara ante el trono de Dios. Amén. Pero vamos a ir a ver ahora en Apocalipsis 6:2. En el capítulo 6, aquí les voy a mostrar el otro aspecto, y no se refiere a Jesús. Recién estamos hablando de Jesús, no se confundan, por favor. Ahora en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, miren lo que aparece aquí. Porque Jesús también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, aparece montado en un caballo blanco. El caballo blanco habla de la pureza, pero también habla de un general que viene de la batalla. Siempre los generales que venían de las batallas y habían triunfado, entraban en sus ciudades montados en un caballo blanco y todo el mundo los victoriaba. Pero aquí este personaje es muy diferente, así que no se confundan. Miren lo que dice el versículo 2. Y miré, capítulo 6, versículo 2 de Apocalipsis. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. No dice y venció, dice salió venciendo para vencer. Y ese es el modelo nuestro, pero no estoy hablando de que tenemos que imitar a porque este es el anticristo. Este es el que imita a Cristo y que se va a presentar en los últimos tiempos en un caballo blanco, porque va a hacer que la gente que ignora las Escrituras, que no está escuchando lo que ustedes están escuchando hoy, crean que porque viene montado en un caballo blanco, obviamente no sé cómo será ese caballo, ahora a lo mejor viene en una Maserati blanca, qué sé yo, pero va a ser algo muy atractivo que va a llamar mucho la atención, como un gran conquistador, como Donald Trump y su bestia, como que es un potente gobernante mundial, y la gente, bueno, esas van a ser una de las características, pero dice, salió venciendo para vencer, o sea que no ha vencido, está como nosotros, que tenemos que vencer. La diferencia es que nosotros tenemos a Cristo, y Él ya venció, y nosotros somos más que vencedores, pero tenemos que vencer. Él venció en la guerra, nosotros tenemos que vencer las batallas. Y si Él está con nosotros, somos más que vencedores. Ahora, si estamos solos, vamos a perder. Si estamos sin Él, lejos de Él, ignorándolo, vamos a andar mal, porque esa es la enseñanza de la Biblia. Por eso vamos a ir ahora al capítulo 2 de Apocalipsis. Quiero leerles simplemente unos versículos, porque aquí se habla de las 7 iglesias. Ya hemos hablado de las 7 iglesias. Las 7 iglesias que aparecen en el capítulo 2 de Apocalipsis marcan la historia generacional de la iglesia, es decir, todas estas iglesias tienen características típicas que identifican a las iglesias de todo el mundo. Aquí, por supuesto, es la revelación de Dios tratando de mostrar a Juan este panorama. No era una iglesia sola. Imagínense, en aquel entonces, cuando Juan recibió la revelación, ya había muchísimas iglesias cristianas. Estamos hablando del 90 después de Cristo, o sea que ya el movimiento cristiano estaba proyectándose cada vez más. Y aquí habla, por ejemplo, de la iglesia de Éfeso. Vamos a leer solamente versículos muy específicos relacionados con este tema. Dice el versículo 7 del capítulo 2, miren lo que dice. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, hay que vencer, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Al que venciere, no a cualquiera, sino al que va a vencer. En la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículo 11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es esta segunda muerte? Bueno, vamos a hablar en otro momento, pero se los digo rápidamente. Es la muerte definitiva. Ni siquiera es el infierno. Después del infierno viene el lago de fuego, donde va a ser echado la muerte, el Hades, Satanás, todos sus demonios y los hijos de Satanás
Y todo va a ser echado ahí para arder y llorar con crujir de dientes por toda la eternidad. Pero dice aquí el texto, fíjense, en el versículo 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte es la muerte física, biológica, pero la segunda muerte es la muerte espiritual, eterna. Ahí ya es la ausencia total de Dios. Es la ausencia total de Dios. Versículo 17 del capítulo 2, es la iglesia de Pérgamo. Dice así la Escritura. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito su nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere va a recibir un nombre nuevo y ese nombre va a estar registrado en este libro que está sellado, que va a ser abierto. Y hay algunos a los cuales Dios no los va a reconocer. Principalmente aquellos que dicen, ¿te acuerdas, Señor? Yo hice esto, aquello. ¿Quiénes son ustedes? Apártense de mí. Hacedores de maldad, dice luego el Evangelio. Versículo 26 del capítulo 2, la iglesia de Tiatira. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere, no al perdedor, no al que vive fracasando, no al que venciere justamente. Capítulo 3, versículo 5, la iglesia de Sardis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Será nombrado por Dios, por Jesús delante de su Padre. Fulano de tal es mi siervo, fulano de tal es uno de mis obreros y eso va a ser real porque va a ser un vencedor. La iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido, ya lo dije ese, perdón. Capítulo 3, versículo 12, la iglesia de Filadelfia. Dice así, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Todo eso son cosas que van a pasar, todas esas son cosas que han sido reveladas para los últimos tiempos. Y la última iglesia, la de la Odisea, capítulo 3, versículo 21, dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Fíjense, así como vos fuiste vencedor y has vencido, yo te voy a sentar conmigo y mi Padre porque hemos vencido. Pero esto se consuma cuando ya estemos en su presencia. Mientras estemos aquí y ahora, diariamente, por donde nosotros nos movemos, tenemos que vencer. No podemos ser vencidos. Pero a veces vemos personas vencidas, vemos personas que no están venciendo, vemos personas derrotadas, personas que viven de repente mal porque el maligno los trapea o las circunstancias o las situaciones los afectan. ¿No era así como nosotros eso cuando nosotros no teníamos a Cristo? Cuando nosotros no conocíamos de la vida de Dios, no conocíamos de la Biblia, no conocíamos de la iglesia, bueno, vivíamos, como dije yo siempre, yo llegué a la iglesia un día arrastrándome. No era literal, obvio, esto es metafórico, pero era como si me hubiera venido arrastrando, como diciendo, socorro, ayúdenme, necesito que alguien me ayude, porque por mi cabeza pasaban un montón de cosas y entre ellas suicidarme. Aunque no me faltaba nada económicamente, no me faltaba ni siquiera relaciones, ni amigotes o amistades, pero había una situación que me superaba. Y sin embargo, cuando llegué a la iglesia, Dios trató conmigo y me empezó a levantar, y hasta hoy me sigue levantando. Y doy gloria a Dios porque todavía no me soltó su mano. Vean lo que dice 1 Juan capítulo 5, versículo 5. Aquí ya empezamos a tener una primer clave, fíjense.
Primera de Juan capítulo 5, versículo 5, aquí está la primer clave. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la base fundamental para que comience nuestra victoria. Porque si vos no crees que Jesús es el Hijo de Dios, ya eso es incredulidad. Si vos no crees que Jesús vino al mundo para salvarnos, para liberarnos, para cambiar la maldición, para deshacer las obras del diablo, para destruir toda la obra maligna que el diablo estableció para destruir a multitudes, ya ahí ya no se puede hacer más nada. Es como que vos plantás bandera diciendo yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto no lo creo. Y eso te corta la posibilidad de victoria, eso te corta la posibilidad de que seas un vencedor. Por el contrario, por la incredulidad, las personas sufren y son perdedoras. Lo dice en muchas partes la Biblia. Pero los que vencen es porque han creído y han tenido fe para creer. Por eso vos podés decir, yo tengo fe que Dios existe, pero no creo en Jesucristo. La Biblia dice que Dios se manifestó en Jesucristo. Dios se hizo hombre y estuvo entre nosotros para mostrarnos un ejemplo a seguir. No es que Dios vino y anuló al hombre. Dios vino y se hizo hombre, pero no es que la humanidad de Jesús quedó anulada. La humanidad de Jesús se potenció. Es como en el caso nuestro. Jesús vino a nuestro corazón, pero no nos anula a nosotros. No es que dice, no, a partir de ahora soy yo, chao, borrate, vos no tenés arte ni parte. Nosotros le damos el lugar a Dios. Hay gente que no le da el lugar a Dios. Y si no le da el lugar a Dios, Dios no lo toma. Dios no es prepotente, no es patotero, no es caudillo. No es alguien que viene por la fuerza y te dice, acá mando yo, chao. No, Él quiere que vos lo ames, porque Él te amó primero. Él nos amó primero. Pero nosotros por no conocer el amor, no lo conocemos a Dios. Y por no creer en Jesucristo, negamos a Dios y seguimos siendo perdedores. Y sufrimos y sufrimos y sufrimos porque no creemos. Pero ahora vos decís, yo creo. Pero hay mucha gente que no cree en realidad porque creer es compromiso. Creer es fidelidad. Ya te lo expliqué muchas veces. La raíz de creer es pistis. O pisteo en griego significa fidelidad. No es que decís yo creo, el diablo cree también. ¿Y qué dice la Biblia del diablo? Que tiembla, porque el diablo sabe quién es Dios y cree en Dios, pero no tiene devoción a Dios, no obedece a Dios. Hay mucha gente que dice yo creo en Dios, que puede hacer milagros, pero esos milagros nunca suceden porque no le dan lugar a Dios para que actúe en sus vidas. Por eso hay personas que no creen en realidad, pecan de incredulidad y eso los hace perdedores. Y lamentablemente se constata muchas veces que líderes que dicen creer no tienen fe. No pueden decir yo creo y al mismo tiempo no tengo fe, porque creer es tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, si vos no crees, tampoco vas a tener fe. Y si no crees y si no tenés fe, menos vas a tener esperanza, porque primero es la fe y después es la esperanza. Ahora, pastor, ¿por qué es primero la fe y por qué segundo es la esperanza? ¿Por qué? Porque la fe es pasado, la esperanza es futuro. La fe es algo que ya es concreto. ¿Por qué? Porque vos lo has creído. La esperanza es algo que vos querés recibir en base a lo que has creído. Pero hay personas que se hacen una ensalada rusa y por eso están desesperanzadas, como diciendo no va a pasar nada conmigo, nada va a cambiar, nada va a suceder. Es porque no han creído. Es porque no han creído. ¿Los estoy mareando? Pero no te distraigas, por favor. Por eso la fe, la gente que vence es porque cree, pero la gente que vence es porque inicia su vida de victoria creyendo sin dudar, absolutamente segurísimo de que Cristo murió. Mira, yo era católico apostólico romano, como te lo dije muchas veces, fui recomendado por el arzobispado de Córdoba, Brasil, carta firmada por el monseñor Primatesta.
Sin embargo, allí fui y tuve una experiencia muy particular, como la sabés ya, yendo por una calle, borracho, porque había tenido la muerte de un ser querido y me empecé a preguntar un montón de cosas. Fui, golpeé una iglesia católica, porque yo no conocía la iglesia evangélica. Para mí nunca, no había existido iglesia evangélica, no la conocía. Y golpeé la iglesia católica y me atendió alguien, no sé si era un cura, no sé. Me atendió alguien y le dije, estoy mal, yo quiero hablar con alguien, estoy mal. Y yo le gritaba detrás de una reja, estaba como de acá al fondo. Y de allá me gritaba, acá a 2 cuadras hay un psicólogo. Acá a 2 cuadras hay un psicólogo, me decían. Y me fui, pero re mal, eran como las 10:30 de la noche. Me fui a un bar y me empecé a tomar y me emborraché. Y cuando estaba mareado volví a casa en Brasil y de repente vi un cartel grande. ¿Qué decía ese cartel? A ver, solo Jesucristo salva. Me hace emocionado. Un abogado que no viene a la iglesia, yo le pregunté eso. Exactamente así como lo acabo de preguntar. ¿Y qué podía decir ese cartel? Porque él trae a su hijo a la escuela. Solo Jesucristo salva, me dijo. Ay, gloria a Dios, me quedé tan contento, por lo menos lo leyó. Alguien lo va a leer y le va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Y yo pregunté, ¿de qué salva? ¿De qué salva? Y me vino al otro día la respuesta de Dios, te salva de tu vida miserable. Dijo, ¿qué pasa? ¿Quién me está hablando? Decía yo. Era Dios, estaba hablando a mi cabeza. Era Dios, no lo dudo. Y ahí fui a golpear la puerta de ese lugar y salió una mujer, me dijo, mire, joven, no hay ahora reunión de jóvenes, pero venga a la noche. Y me dice, ¿lee la Biblia usted? No. Yo le voy a regalar una. Y me regaló una Biblia y me fui. No volví a la noche. Me fui, seguí mi trabajo. Me repuse, el orgullo es un gran motivador que hace que vos te envalentones y sigas, hasta que me pasó otra cosa y que me dio el toque. Y por eso digo, yo llegué a la iglesia muy necesitado de que Dios me tocara. Y a partir de allí te puedo asegurar que empezó mi vida a repuntar, hasta el día de hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso hay victoria en Cristo. Hay victoria en Cristo para que seamos más que vencedores. Ahora vamos a ver esto. Jesús venció porque vivió en el Espíritu. Porque vivió en el Espíritu. Presta mucha atención, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu. No es si querés andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero andad en el Espíritu. Se nos manda que andemos en el Espíritu. Vos no podés pretender tener victoria si andás en la carne. Vos no podés pretender vencer espiritualmente si vivís carnalmente. Si no tenés lugar para Dios en tu mente ni en tu corazón. El apóstol Pablo nos enseña a andar en espíritu. Jesús venció porque andaba en el espíritu. ¿Y sabés lo que significa andar en el espíritu? Estar conectados con Dios las 24 horas. Pastor, no soy fanático. Yo tampoco lo soy. Sin embargo, mi mente está todo el día dando gloria a Dios, alabando a Dios, orando, pensando cómo agradarlo, pensando qué hacer para predicarle a una persona, pensando qué hacer para que la iglesia crezca, pensando qué hacer para leyendo su palabra, obviamente, orando. Todo el día mi mente está ocupada en las cosas santas de Dios. Pero eso no quiere decir que uno no es responsable, no, estoy con Dios, no. Si vos sos un empleado, sé el mejor empleado. No, estoy con Dios. No, te van a sacar corriendo de la empresa. Como una persona que yo conocí en Capital, voy a verlo a mi hermano es gerente de una empresa en Capital, y me dice, orá porque necesito un empleado. Yo voy a la iglesia como si vos vinieras así, y adelante mío, el pastor dice, a ver, vamos a orar, ¿quién es el que necesita algo? Y se levanta un gordo grandote enorme, pero bien grandote, ¿no? Dice, yo pido oración porque necesito un empleo. Yo estaba atrás, dije, Dios me respondió.
Mi hermano necesita un empleado, este necesita un empleo, ya está. Lo llamo por teléfono a mi hermano y le digo, ya está, ya lo conseguí. Lo hablo, se puso re contento el hombre. Ya era un hombre de la iglesia, viejo de la iglesia, con mañas de la iglesia. Y resulta que empezó a trabajar, pero se iba al baño a orar, mientras todos los demás cargaban bolsas. Y todos los demás compañeros se quejaban diciendo, y se venían a quejar con mi hermano. Mi hermano no venía a la iglesia, mi hermano recién estaba escuchando el evangelio. Me dice, ¿a quién me recomendaste vos? Digo, no sé, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, acá, cada vez que hay que levantar un bulto, él se va a orar al baño. Y me vine a decir, mire que le cuento a su hermano, me usaba a mí, porque él sabe que yo soy de la iglesia y yo tengo que orar. Lo echó, mi hermano no era creyente en ese tiempo, ¿no? Lo echó a los 10 días, lo echó. Y él vino a mí y me dice, pero pastor, su hermano me echó, pero él no es de la iglesia, pero yo iba a orar al baño. Sí, pero ¿cuándo ibas a orar al baño? Iba a orar justo cuando venía el trabajo pesado. Siempre cuando venía el trabajo pesado iba a orar. Bueno, no daba buen testimonio. Cuando vos estás en un empleo tenés que dar el mejor testimonio. En tu casa tenés que dar el mejor testimonio. Tu familia tiene que ver que vos sos sincero, que vos sos una persona realmente que sos vencedora en Cristo. Por eso sé el mejor esposo, sé el mejor padre, sé el mejor hijo, sé el mejor empleado, sé mejor en todo, para que Dios te haga más que vencedor. Por eso vivir en el Espíritu es vivir conectado a Dios, pidiéndole a Dios sabiduría, dándole gracias a Dios, pidiéndole a Dios entendimiento, orando, reprendiendo. Ayer tuvimos una experiencia muy particular y yo me mantuve en oración por un muchachito que vino muy necesitado y estuve cargado todo el día, me levanté, me desperté orando, yo di gloria a Dios porque apenas abro los ojos, ganó River, no. Eso no es vivir en el Espíritu. Doy gloria a Dios, le doy gracias a Dios por este nuevo día. Gracias, Señor, por la bendición que hoy tenés preparado para mi vida. Todos los días tenés que estar ligado al cielo. Todo el tiempo tenés que estar ligado al cielo. Por eso digo, nosotros no tenemos un cable a tierra, tenemos un cable al cielo. Cuando vos estás tomado de la mano de Dios, Dios nunca te va a soltar. Dios te va a revelar, te va a bendecir, te va a fortalecer. Por eso Jesús se apartaba, Él no quería ser distraído, se apartaba y se quedaba toda la noche orando. Él veía que sus discípulos se dormían y sin embargo Él se iba a orar. No era una persona que se dejaba moldear por el medio. Ustedes saben que hay personas con un carácter muy débil, muy débil. Llegan a un lugar y se amoldan al lugar. Como una vez mi hermano en ese tiempo era jovencito, mayor que yo, pero jovencito, éramos todos jovencitos. Le dije, ¿por qué empezaste a fumar? Le dije, ¿y qué querés? Y donde voy todos fuman, me dice. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Jeremías? Que se hagan ellos a vos, no vos a ellos. Que se conviertan ellos a vos, no vos a ellos. Vos ves a veces creyentes que son perdedores porque se están amoldando al medio que les rodea. Están copiando todos los defectos, están copiando todos los errores de los que les rodean. En vez de decir, acá llegó la luz, acá llegó Cristo por mi intermedio, acá llegó Dios mismo en mi persona y va a hacer su obra en este lugar. Amén. Por eso vivir en el Espíritu es estar ligado a Dios todo el tiempo, orando y buscando su presencia. Y también Él venció, Jesús venció, porque soportó las pruebas. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, y acá tenemos otra clave de victoria. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Te lo voy a repetir, te lo dije muy rápido, pero fíjate. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. No sé si lo entendés. Jesús estaba sufriendo, estaba la cruz, estaban los insultos, estaban la persecución, estaba la gente a su alrededor, todo el mundo lo quería destruir, matar. Él no era querido en ese momento, sus discípulos se habían escapado, estaban por allí merodeando, tenían miedo. Sin embargo, Jesús dice que puestos los ojos en Jesús nos da el ejemplo, porque Él, por el gozo puesto delante de sí, menospreció el oprobio. ¿Sabes lo que significa eso? Que Él estaba viendo la gloria celestial y no le prestaba atención a las circunstancias que le tocaban vivir. Él estaba puesto sus ojos en la gloria celestial. Es como Esteban estaba siendo apedreado y dice que él estaba viendo la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Él estaba viendo más allá. ¿Sabés lo que me hizo acordar eso? Cuando yo era karateca, porque lo fui, participé en varios torneos, resulta ser que nos llevaron, uno de esas pruebas era romper 6 ladrillos. Y aunque no lo creas, los rompí. Pero te voy a dar el secreto, en serio te lo digo. Hoy no rompería ni una madera balsa. No, en serio te lo digo. Pero te voy a explicar. Mirá lo que nos explicaba el profesor. Estaban los 6 ladrillos y no eran los 6 ladrillos como un hacho, esos que uno compra de cuarta, que se van desgranando mientras vos lo agarras. No, en serio se los digo, no es para mérito mío, eso fue lo que pusieron ahí. Y resulta que, por supuesto, uno ve los 6 ladrillos, pero no me voy a quebrar la mano. Uno piensa eso. Y nosotros lo miramos al profesor, pero hay que romper los 6 ladrillos. Sí, es la exposición, tenés que romperlo. Ay, pero nos vamos a quebrar la mano, le decíamos nosotros. Nosotros hasta ahora habíamos roto 3, 4, 3 y medio y el otro, el cuarto, se quebrajeaba. Y 6 ladrillos. Ay, y me hizo acordar eso por la explicación que nos dio el profesor. Dice, miren, yo les voy a dar un secreto. Y este es el secreto que practica Jesús. Dice, ustedes ponen los 6 ladrillos, pero ustedes no tienen que ver los 6 ladrillos. Ustedes tienen que ver el piso. Dice, cuando ustedes bajen, pongan la mano, uno tiene que ponerla de esta manera, pero estas pruebas no es para gente inexperta. Y dice, ustedes se recomienda no practicar esto en casa. ¿Vieron los programas esos donde se matan? Bueno, estaba, y él dice, prueben, y probamos, y tenías que concentrarte, pero olvidarte de los ladrillos, olvidarte que había 6, no importa los que habían. Dice, ustedes fíjense en el piso, su objetivo es el piso, no los ladrillos. Y te puedo asegurar que hacíamos así, y los rompíamos a todos. Pero en serio, lo hicimos 2 veces y pasaron las 2 veces. Eso sucede. Y a mí me quedó una enseñanza. Es lo que está enseñando Jesús aquí. Jesús dice, puesto el gozo delante de sí, menospreció el oprobio. Es decir, no le llevó el apunte a las circunstancias que estaban a su alrededor. La mayoría de la gente ve las circunstancias. ¿Qué pasó cuando andaban en el barco los discípulos? Venían la tormenta. Y Jesús durmiendo. Porque Jesús estaba viendo más allá. Nosotros tenemos que empezar a ver más allá. Hay gente que se ahoga en un vaso de agua en el sentido de que esto me abruma. Nosotros tenemos que ver siempre más allá y tener, por supuesto, en nuestra mente, porque escrito está, los textos que nos hacen saber que somos más que vencedores. No importan las circunstancias que hoy te toquen vivir. Hay victoria en Cristo, ya fue ganada por Cristo y vos la podés recibir, vos las podés tener. Por eso dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es como un alumno, un estudiante de medicina me contó, usted no sabe lo que me costó, pastor, usted no sabe lo que me costó, usted no sabe lo que me costó recibirme, fue terrible, un sacrificio, él era un lechero en Córdoba, se me costó pero sudor y lágrimas, dice, pero ¿sabe lo que me mantenía? Que yo iba a poder mantener a mi familia. Porque toda mi familia, yo conocía a la familia de ellos en Córdoba, muy humilde, muy pobre, dice, eso me alentaba tanto y me hacía seguir, y hoy es un médico prestigioso en Córdoba,
Porque él se puso un objetivo más allá de las circunstancias. Él no estaba diciendo, uy, lo que me cuesta estudiar, uy, lo que me cuesta sufrir este momento. Él estaba disfrutando ya de esa gloria. En Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Por eso nosotros tenemos que buscar a Dios. Dice la Biblia, buscad a Dios y viviréis. Buscadlo mientras Él esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y acérquese a Dios. Hay gente que no busca a Dios. Un líder tiene que buscar a Dios todos los días, porque Él te va a dar la revelación, Él te va a dar la guía, Él te va a dar la orientación, Él te va a dar la fuerza. Pero qué triste es que haya líderes que no buscan a Dios, no leen la Biblia, no les importa. Una vez un predicador dijo, estoy segurísimo que muchos de ustedes solamente leen la Biblia cuando vienen a la iglesia. Qué triste realmente es eso, porque es no tomar en serio a Dios ni su palabra. ¿Con qué limpiará el joven, el adulto también, su camino, si no es con la palabra? Yo felicito a quienes estudian la palabra, leen la palabra, memorizan la palabra. Y aquí hay preciosos obreros que Dios va a usar poderosamente. Amén. Bueno, 3 estuvieron atentos. Amén. Pero tenemos que ver a Dios todos los días. Una entrevista con Dios. Orar a Dios. Buscar a Dios. Leer su palabra. Tomar en serio a Dios. Es fundamental, si no, no hay victoria. Si no, no se puede vencer. Lo que hacemos nosotros es pura pantomima. Si nos tiramos de vencedores cuando no leemos su palabra. Una vez vino una persona y yo le pregunté porque yo sabía su intimidad, él me la había revelado y yo le pregunté al otro día, ¿cómo estás? Bien. Y yo le dije, ese bien es el bien de la carne, no es el bien del espíritu. El bien del espíritu es cuando vos estás en comunión con Dios, recibís de Dios la revelación y Dios te habla, Dios te mima, Dios te abraza, Dios te ministra, Dios te hace deleitarte en su presencia. ¿Cuántos entienden esto? Porque ¿qué dice la Biblia? Delicias a su diestra para siempre. Por eso cuando vos vas a Dios, Él te abraza, te mima, te hace sentir su presencia y vos salís de ahí renovadísimo. Por eso te animo a no salir de tu casa sin haber leído la palabra. Es triste aquellos que salen volando, pum, 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 hacen 20 millones de cosas y al último, cierto, no leí la Biblia. Es triste. Eso habla de que no están queriendo realmente andar en el espíritu ni ser más que vencedores. Jesús nunca dejó de ver a su Padre, todos los días estaba en comunión con Él, todos los días le hablaba, todos los días, y dice, no puedo hacer nada por mí mismo, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Se dan cuenta? Es como que estaba mirando un espejo, Jesús, cuando estaba mirando a su Padre en comunión con Él. Jesús venció, y entramos en el último punto. Jesús venció porque perseveró hasta el fin. Mateo 10:22 dice así: y seréis aborrecidos por todos, de todos, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, eso habla que no vamos a ser muy populares. Habla de que no vamos a ser muy queridos. Si te quieren y si sos popular, dale gloria a Dios y gracias a Dios por su misericordia. Pero no es la regla, es la excepción. La regla es que seamos aborrecidos. ¿Por qué? Porque representamos a Dios. No nos estamos representando a nosotros mismos, estamos representando a Dios. La gente que nos ve no nos va a ver a nosotros, va a ver a Cristo. Ahora, si no ve a Cristo en nosotros, estamos en un serísimo problema. Si nos confunde con todo el mundo, estamos en un serio problema.
pero la gente tiene que ver en nosotros un referente de Cristo. Y eso comienza por casa. Señor, ayúdame, dame sabiduría, perdóname de mis metidas de pata, ayúdame, Señor, quiero ser realmente el mejor esposo, el mejor padre, el mejor hijo, el mejor hermano, y eso Dios va a escucharlo y va a tomarlo muy en serio. ¿Por qué? Porque te va a empezar a levantar y Él te quiere usar como una luz en medio de las tinieblas para que muchos sean iluminados. Mira lo que dice 1 Corintios 9:27. Pablo lo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La perseverancia es diaria, permanente, es mantenerte en base a lo que ya conseguiste. Recordad que llegar es fácil, pero mantenerse es lo difícil. Ya lo logré, ya lo obtuve, por lo menos hay algo que pasó. Ahora tengo a Cristo, voy a la iglesia, me empiezan a reconocer, me empiezan a dar responsabilidades. Bueno, me eligieron como líder celular, me eligieron como colaborador, me eligieron como un ayudante. Bueno, algo ya logré, no lo pierdas, mantenelo eso porque el diablo te lo quiere quitar. El diablo nos odia, dice la Biblia, que vino a robar, a matar y destruir, y él quiere borrarnos a todos. Él no quiere saber que nosotros estemos en la iglesia. A él le choca que nosotros vengamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque él quiere que la gente se mantenga lejos de Dios, lejos de la iglesia, lejos de la Biblia, lejos de los santos, no de los santos. De los santos tenemos que estar lejos. Me refiero a los santos que son estatuas, ¿no? Porque la Biblia no avala eso. Pero de los santos que hay aquí, que hay un montón, y los estoy viendo, tenemos que estar cerca. Porque la Biblia habla de santos que viven y que están apartados por y para Dios, porque esa es la etimología de la palabra santo. Personas que viven y han sido apartados especialmente por y para Dios. Y estamos en un proceso, pero tenemos que perseverar hasta el fin.